Hoy me gustaría hablaros del artículo 4 de la Ley 39 de 2015, la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Vale? El artículo 4 nos está explicando qué entiende la ley por concepto de interesado, es decir, qué entiende la ley que es un interesado. Antes de ello, tenemos que pensar en lo siguiente. En el artículo 54 de la propia ley habla que el procedimiento administrativo puede iniciarse, puede empezar, ¿vale? De dos formas. Bien, la propia administración que empiece, ese sería de oficio, iniciar de oficio el procedimiento, o bien sea un interesado, a solicitud del interesado, por tanto, a instancia de parte. ¿De acuerdo? Entonces, este artículo 4 lo que viene a explicar exactamente quién es el interesado. ¿Vale? Hay tres apartados en este artículo. Vamos a empezar el primero. Se considera interesados en el procedimiento administrativo, apartado 1, apartado A, quienes lo promueven como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. En este primer apartado está haciendo referencia a la típica iniciación de un procedimiento. Me refiero que alguien en base a sus derechos, o uno de ellos, o porque uno de sus intereses, sean individuales o colectivos, se puedan llevarse afectados, quieren promover, quieren iniciar, quieren solicitar algo a la administración. Por ejemplo, nos hemos comprado una casa y delante de nuestra cochera, delante de nuestro parking, delante de nuestro garaje, queremos un vado para que nadie deje el vehículo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, rellenamos una solicitud y la presentamos en la administración. Nosotros seríamos interesados porque hemos iniciado ese procedimiento y lo haremos en virtud de una solicitud, como también nos exige la ley 39, ¿de acuerdo? Vale, o sea que el apartado A es el típico, es el normal, el que alguien pide algo, solicita a alguien algo y la administración le contestará o admitiendo o denegando esa solicitud, ¿de acuerdo? Vale, el apartado 2 es muy diferente. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, es decir, no has presentado ninguna solicitud de administración, tengan derechos, cuidado, aquí solo hablan de derechos que pueden resultar afectados por la decisión del mismo. Es decir, son personas que sin haber solicitado nada a la administración, cuando termine el procedimiento administrativo, que lo normal es con una resolución, sus derechos se puedan verse afectados. Son los que se verían afectados como un efecto rebote, ¿vale? Es decir, alguien ha solicitado algo y gracias a que le han aceptado esa solicitud de la administración, tú te puedes, por ejemplo, beneficiar. ¿De acuerdo? Importante, no has iniciado el procedimiento, tus derechos son los que están afectados, no los intereses, y en relación al siguiente apartado, no te has personado en el procedimiento, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar efecto rebote. El tercer apartado, o dicho de otra manera, la letra C, aquellos cuyos intereses legítimos, sean individuales o bien colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personan en el procedimiento en tanto que no haya recaído resolución definitiva. Es una mezcla un poquito del otro apartado, es decir, son quien van a verse afectados la resolución de un procedimiento administrativo y en virtud de ello, esas personas se van a personar, no han iniciado el procedimiento, le van a verse afectados sus intereses, cuidado, no los derechos, los intereses, y lo que hacen es, en virtud de ello, se van a personar, van a querer ser parte de ese procedimiento, tienen algo que decir. Pero hay una condición, cuando se personen, tienen que hacerlo antes, cuidado, antes de que no haya recaído resolución definitiva, es decir, antes de que termine el procedimiento. Vamos a hacer un KitKat, es decir, vamos a ver, en un procedimiento, vamos a ponerlo como una línea temporal, empieza, por ejemplo, con una solicitud, iniciación. Habrá una ordenación, aunque no es una fase imprescindible del procedimiento administrativo, luego habrá una ordenación
que es, empezará sobre el artículo, por ejemplo, 70 habla del expediente administrativo, es decir, lo que hacen es ir ordenando toda la documentación y todo lo que se ha ido aportando y que se va a aportar, y terminará en la resolución, que es la finalización, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen estos interesados es que, viendo que sus intereses van a ser afectados, de que la resolución es la que le va a afectar a esos intereses, van a querer tomar parte de ese procedimiento, pero claro, tienen que hacerlo antes de que acabe, para decir la suya, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Imaginaros el caso que he dicho antes, de que un vecino se ha comprado una casa y ha solicitado el vado, pero en vez de solicitarlo de solo su trozo de cochera o de parking o garaje, a lo mejor solicita de que a lo mejor en 100 metros, por ejemplo, de su finca, que nadie pueda estacionar. El vecino de enfrente es posible que se le vea afectado sus intereses. Ostras, es que si nadie va a poder estacionar en ese lado de la acera, todo el mundo, ¿dónde va a estacionar? Quizás en mi lado. Pues posiblemente y le interese estar en ese procedimiento para poder decir la suya, ¿de acuerdo? Para defender que sus intereses, ¿ok? Vale. Estos son los tres apartados A, B y C del artículo 4.1. Vamos al artículo 4.2. Es un poquito más especial. Fijaros, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que sean titulares de intereses legítimos, pero en este caso, fijaros que utiliza legítimos colectivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso en que ya no estamos hablando de personas singulares o un pequeño grupo de personas, ¿vale? Estamos hablando de asociaciones y organizaciones que representen unos intereses a nivel económico o social. Por ejemplo, una asociación cultural, ¿de acuerdo? Que quiere solicitar algo, quiera pedir algo. Y entonces, en virtud de que sean titulares de unos intereses, van a pedir, van a solicitar algo a la administración, con lo cual inicien o no inicien, es decir, sean interesados en el procedimiento, ¿vale? El tercer apartado del punto del artículo 4 habla de otro caso también un poco especial. Voy a poner el siguiente ejemplo, antes de explicarlo. Cuando uno fallece, ¿vale? Sus herederos van a adquirir, evidentemente, si lo aceptan, la herencia, tanto los bienes, lado positivo, como los lado negativo, que sean, por ejemplo, deudas que tenga esa persona. ¿De acuerdo? Cuando se acepta en lo bueno y en lo malo. ¿Vale? Es decir, no puedes decir, no, me quedo en la casa de mi padre, pero la deuda que tiene no. No, no, no. Si aceptas una cosa, aceptas lo bueno y lo malo, todo conjunto. Os voy a plantear la siguiente cuestión. ¿Y si la persona que ha fallecido había iniciado un procedimiento administrativo? Entonces, lo que hace aquí la ley es que, fijaros bien, dice, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, o sea, en el caso que he puesto es de una herencia, ¿vale? El derechohabiente, es decir, el heredero en nuestro caso, sucederá en tal condición. Es decir, si el fallecido era interesado en un procedimiento administrativo, el heredero será también interesado. Y además, el final de este apartado es muy interesante. Dice, cualquiera que sea el estado del procedimiento. O sea, cualquiera de las fases del procedimiento, en el momento que haya esta condición, es decir, que ese interesado, ¿vale?, entre en el procedimiento, me da igual si está en la iniciación, en la ordenación, en la instrucción o casi terminando el procedimiento. A diferencia del apartado 3, que decíamos de que aquel que se vea afectado a sus intereses, se quiera personar, lo hará siempre y cuando antes de que haya una resolución definitiva, antes de que haya recaído en finalización de ese procedimiento. ¿Vale? ¿Sí? Recapitulamos. 1. El que inicia es interesado. 2. No lo inicias, pero tus derechos van a verse afectados. 3. No lo inicias, tus intereses van a estar afectados y te personas antes de terminar el procedimiento.
Cuarto caso, estamos hablando de asociaciones y organizaciones representativas. Y el quinto caso sería el derechohabiente, es decir, sucedes automáticamente al interesado, siendo también tú interesado. Bueno, espero haber sido de utilidad, de haberos ayudado un poquito en el estudio de este artículo, y si me queréis ver en otro vídeo, manita arriba, y mientras tanto os digo gracias por verme y estudiar un poquito, ¿de acuerdo? Aún así, no ser buenos. Chao.